Hola, nos encontramos en la casa de campaña del doctor Eric Villanueva Mucul, candidato a gobernador por el estado de Yucatán, presentado por la Alianza Movimiento Progresista. Doctor Villanueva, ¿cuál es la situación actual de los indígenas en Yucatán? Pues mira, paradójicamente, a la vez de que el pueblo maya es una cultura muy fuerte, heredada de los mayas prehispánicos, la situación actual de los mayas contemporáneos no es lejana a la que viven los otros grupos étnicos del país. Sí, esos son los lugares donde están las peores condiciones de bienestar social y económico, en situaciones de precariedad y donde se concentra la mayoría de la pobreza. Sectores muy amplios que llegan a alcanzar hasta el 80% están bajo la línea de pobreza. Pero yo decía que es paradójico porque el pueblo maya y los mayas contemporáneos son uno de los pueblos con una cultura muy fuerte que nos han heredado y que todos los que habitamos, no solo Yucatán, sino la península, estamos impactados, influenciados por esos aportes. De hecho, yo lo he señalado, yo soy de los que creen que la gran seguridad de que disfrutamos en Yucatán se debe en muy buena medida a la herencia de la cohesión social, de la cultura, de protección de las familias y de la solidaridad que existen y también el nivel de respeto que existe entre los individuos. Eso lo hemos heredado todos, no solo los mayas de las zonas rurales de Yucatán, sino los blancos, los mestizos y los que vivimos en la ciudad de Mérida y otras grandes ciudades. Incluso eso ha influenciado a otros lugares. Pero bueno, yo creo que basado en eso debe de ser un interés general de todos los yucatecos, de todos los sectores sociales, incorporar en el buen sentido del término a los mayas contemporáneos al desarrollo del Estado. No podemos seguir viviendo con un 30-40% de la población en las zonas rurales en condiciones de precariedad. Necesitamos que toda la población yucateca esté orgulloso de nuestro origen maya, de nuestros antepasados antiguos y de nuestros antepasados contemporáneos. Debemos de tener ese orgullo y para eso tenemos que revalorar el orgullo maya, revalorar las tradiciones, no solo conservarlas, porque además es un hecho que se conservan a pesar de todo lo que ha ocurrido. Y cuando digo revalorar, quiere decir que sin que se alteren, sin que se destruyan estas formas de organización tradicional, de vida comunitaria, de producción, de cultura, de fiestas, de tradiciones, sin que se alteren, debemos de llevar el nivel de desarrollo que, por ejemplo, disfrutamos sectores amplios en Mérida. Tenemos entonces que hacer grandes inversiones en las zonas rurales, donde particularmente en los 25 municipios del centro oriente del estado, donde se ubican la población con tradiciones más fuertes de la cultura maya. Tenemos que llevar los servicios, la educación, las carreteras, la salud necesaria, no hacer como que los atendemos, sino atenderlos realmente. Pero, por ejemplo, yo soy de los que creen que si bien tenemos que conservar la gran tradición de la producción de Rosa Tumba Quema, de la milpa maicera de Rosa Tumba Quema, creo que hay que hacer inversiones en los que los indígenas, los campesinos, obtengan ingresos adecuados y decorosos para que puedan por sí solos resolver sus problemas de bienestar, le den nuevas oportunidades a sus hijos y sus hijos, las nuevas generaciones de mayas, se sienten orgullosos de pertenecer, que no quieran emigrar
emigrar de sus poblados, que no estén pensando en la Riviera Maya, que no estén pensando en los Estados Unidos, que no estén pensando en Mérida, que estén pensando en realizarse, que en sus comunidades haya empleo y haya posibilidades de estudio, de salud, de bienestar, de infraestructura y de servicios. Y hay otras cosas que tenemos que hacer. Creo que es tiempo de reconocer de manera plena el gran aporte cultural que nos ha hecho la lengua maya. Yo soy hablante de maya, es lengua materna para mí, y por eso yo me siento muy orgulloso. Y alguna vez he platicado con varios exgobernadores para que la lengua maya se oficializara y se elevara a rango constitucional su existencia, y que Yucatán fuera el primer estado bilingüe del país. Yo creo, y debo de plantearlo, que si la Alianza Progresista gana el gobierno, nosotros vamos a enviar sin ningún titubeo la iniciativa de ley para elevar a rango constitucional la lengua maya y declarar a Yucatán el primer estado bilingüe. Es decir, que toda la educación y que todas las formas de expresión sean en los dos idiomas, en el español desde luego, pero también en la lengua maya. Y bueno, tampoco debo de decir que tampoco vamos a descartar la posibilidad que se aprendan otros idiomas extranjeros como el inglés o el francés u otros, porque también hay que reconocer que vivimos una etapa acelerada de globalización, pero ahora no solo necesitamos aprender inglés, necesitamos aprender chino mandarín, por ejemplo, y entonces también tendremos que ver que tengan acceso los mayas y los mestizos para que también tengamos una correcta inserción en el mundo global. Ahora ha empezado a avanzar y eso lo vamos a fortalecer. El trabajo de la salud bicultural, con los médicos, las enfermeras y el gran aporte que tienen las comadronas y los xmen, o sea, los sacerdotes y curanderos mayas, deben de revalorarse y estrecharse con la medicina alópata, con la medicina, yo también diría tradicional que tenemos, pero de origen occidental. Y también el otro es la educación bicultural. Ya hay universidades, ya hay escuelas biculturales y eso lo tenemos que reforzar. Tenemos que reforzar esa orientación. Por ejemplo, a la Universidad de Oriente hay que fortalecerla, pero hay otras escuelas que tenemos que reforzar, incluso la educación en la escuela, en la Universidad de Yucatán debe de fortalecerse. Y debemos de, por ejemplo, organismos como Cultur, debe de dejar de ser caja chica del gobierno y volverse de verdad una institución de promoción cultural. Hay infinidad de creación cultural que tiene vínculos estrechos con la cultura maya que habrá que difundir. Y habrá que hacer una programación de que un buen porcentaje de los cerca de 500 o más millones de pesos que se recaban vía Cultur se dirijan, un porcentaje elevadísimo, se regrese al pueblo maya en forma de generación, protección, divulgación y ampliación de la cultura maya, que a su vez eso nos va a servir mucho en temas como el turismo. Muy bien. Ese es uno de los vínculos que nosotros siempre no establecemos claramente. Mucho turismo viene por el interés de la cultura maya. No solo eso, pero es una de las partes importantes. Los otros es la arquitectura colonial, la arquitectura del siglo XIX y otros aportes culturales en general que tiene el pueblo de Yucatán. Y también las zonas ahora de esta nueva manera del ecoturismo, ¿no? Bueno, por eso habría que aprovechar, paradójicamente, en los lugares donde hay más conservación de recursos de flora y fauna, son en esas zonas indígenas, no son en las
porque por ejemplo en zona oriente, donde ha avanzado la ganadería, allá podemos hablar de una erosión de la flora y fauna. O sea, los pastizales son enemigos de la conservación de la flora y fauna nativa, que lo tenemos que hacer, pero en este caso la conservación principal está en esos 25 municipios. O donde hacemos monocultivo, por ejemplo, ya sea en Nequén o ya sea cítricos en el sur, también afectamos la ecología, afectamos la flora y la fauna nativa. Entonces eso es un aporte también de los mayas contemporáneos, la conservación de la flora y la fauna, de los recursos naturales que tenemos que hacer nuestro y ayudarlos a conservar, pero que ellos tengan también beneficios por esa conservación que han hecho durante siglos. ¿Qué otras aportaciones tiene el pueblo maya, no solamente para el estado de Yucatán en su conjunto o México, ¿no?, sino al mundo en general? Bueno, pues son los inventores del cero, son uno de los inventores o creadores o generadores de uno de los calendarios más importantes, más exactos del mundo. En fin, todas las observaciones astronómicas, incluso álgebra maya, y que no lo decimos los yucatecos, lo dicen los científicos de todo el mundo, lo dicen los alemanes, lo dicen los rusos, lo dicen los norteamericanos y lo dicen también nuestros científicos mexicanos sobre los aportes de eso. Bueno, por eso digo que nos tenemos que sentir todos orgullosos de la cultura maya, pero no solo de los mayas prehispánicos, de los mayas contemporáneos, que además estamos profundamente influenciados. Muchos, sin darse cuenta, hablan y se comportan como mayas, aunque digan que no, pero así es. Muchas gracias, doctor.